Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo de charlas sobre la generación de valor agregado en mieles, factores intrínsecos y extrínsecos. Hoy vamos a hablar de la diferenciación en mieles con valor agregado. Es un tema gigantesco, es un tema demasiado grande como para abordarlo en una hora, pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy. La semana pasada, Stephanie, bueno, me presento, mi nombre es Víctor Manuel, yo trabajo en palinología, soy parte del equipo de Blue Note Data Analysis. Este es uno de los temas en los que me desenvuelvo, que es trabajar con la denominación de origen. La semana pasada Stephanie nos dejó en esta parte, nos habló de la diferenciación con valor agregado, nos habló de los indicadores de medida y del etiquetado, nos habló bastante sobre el nombre del producto, ingredientes, la importancia de los valores nutricionales, de elementos que pueden ir o no en esa etiqueta, que es una información, debe ser precisa y no engañosa. La nueva regla de etiquetado implica que un producto con un solo ingrediente y que no ha sido modificado no necesita esa etiqueta, pero si tú quieres mostrar tu valor agregado, lo que te diferencia, pues ahí tendríamos que hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Grosso modo, vamos a hablar de cómo aplicamos la palinología en los productos apícolas, cómo influye el origen botánico en las características de los productos apícolas, cuáles son los beneficios de esa determinación botánica y pensemos y hablemos, consideremos a la palinología como una herramienta de calidad. Un repasito de la semana pasada, tenemos, cuando hablamos de un producto, lo podemos ubicar en uno de estos tres pisos de la pirámide. Si es una materia prima que no está procesada y la vendemos como tal, sin nada más, es un commodity, el precio está regido por el mercado. Si lo presentamos con algún grado de procesamiento o de etiquetado o algo de innovación que lo veremos en un segundo, el precio va a estar determinado por la oferta y la variedad, pero si ese producto tiene unas condiciones particulares, el precio no lo fija el mercado ni la oferta, el precio lo fija el proponente, el fabricante, el productor. Entonces, el concepto va a ser el de calidad como un conjunto de propiedades propias que permiten juzgar un valor, porque esas propiedades son superiores o son mayores, son excelentes en relación a lo que está en ese mercado. Otro pequeño repaso, también con Stephanie miramos lo que son esos atributos de calidad, tanto intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos nos los desglosó bastante bien, que hablaba de seguridad alimentaria, nutrición, organolépticos, de funcionalidad de proceso, pero a nosotros nos interesa es quedarnos en los extrínsecos, los que no son propios e internos de ese producto. Por un lado, los de medida, de los que ya hablamos hace 8 días, y hoy vamos a concentrarnos en el de las señales. Y cuando hablamos de un producto apícola, sea miel, sea el polen corbicular, nos interesa, por un lado, el origen geográfico y botánico, las denominaciones de origen protegido, el nombre de marca, etc. Vamos a concentrarnos en una sola cosa, origen botánico y o geográfico. Ya miramos que hay unos beneficios cuando tu producto tiene valor agregado, porque habrá un recurso humano beneficiado. Vamos a estar alrededor de la naturaleza y sobre todo nosotros que trabajamos con abejas, nos interesa mucho este elemento. Son negocios que pueden escalar. Por supuesto, no depende únicamente del etiquetado o el origen botánico, sino del
la línea de negocio, de la propuesta de negocio que uno tenga. Estamos hablando absolutamente de calidad de un producto. Lo que estamos buscando es que nuestro producto sea original. Si bien todas son mieles o todos son polen, de cómo diferencio el mío, qué hace que el mío sea diferente del vecino. Por supuesto, lo que estamos buscando son ganancias, mejorar el precio. Ese es como una meta. ¿Sí? No solo vamos a salvar la naturaleza, sino que queremos es ganar mejor, un comercio justo. Antes de hablar exactamente de denominación de origen, consideremos que queremos es innovar en la apicultura. Cuando hablamos de innovación, nos estamos refiriendo a que hay algo nuevo que está generando un valor. Es una idea que tiene cambios significativos dentro de, sea el producto, el proceso, el marketing, la organización, etcétera, y queremos mejorar algo. Y hay muchísimas maneras o muchos tipos de innovación, muchos. Aquí está el famoso arco iris de la innovación, pero particularmente en lo que nosotros, donde nosotros nos movemos, puede ser que queramos generar nuevas propuestas de valor o podemos buscar nuevos clientes, podemos buscar nuevas experiencias. No son únicamente los que ya sabemos que compran la miel en una cadena, en un supermercado de cadena. Tal vez podríamos, tal vez, buscar otro tipo de cliente. El cuento es que algo que en el mercado no se haya visto, que ese servicio nunca se ha visto, algo que le podríamos agregar a nuestra marca un valor o alcanzar nuevos clientes con los servicios que ya tenemos o, ¿por qué no nuevas formas de hacer ver, de hacer probar, de hacer sentir? Son solo ideas. Y cuando nos concentramos al hablar de la denominación botánica y o de origen geográfico, creo, es una visión muy particular que la debemos ver desde tres perspectivas. Desde los sistemas integrados de producción agropecuaria, sistemas donde minimicemos el carbono neutro preferiblemente, donde podamos integrar nuestras prácticas ganaderas con prácticas agrícolas y prácticas forestales. Estos sistemas integrados pueden proteger la biodiversidad, podemos ingresar abejas, podemos llamar la atención en nuestra etiqueta de que tenemos un apiario en un sistema integrado. Un segundo conjunto son los servicios ecosistémicos, seguro todos hemos escuchado de ellos, seguro en nuestro discurso está aquí, pues hay que sacarle jugo a esto. Cuando hacemos una denominación botánica, una determinación botánica de nuestros productos apícolas, identificamos cuáles son las plantas que estas abejitas están visitando y podemos hacer una asociación directamente con aprovisionamiento, con regulación o con sostenimiento. Además, muchos de nosotros provenimos o vivimos en un contexto rural con unas prácticas culturales, estéticas, espirituales, que son propias de nuestra región o de nuestra familia que se podrían explotar. Segundo punto. Y el tercero, tenerlo aquí presente, no es porque sea una moda, sino que hay que integrarlo, los objetivos de desarrollo sostenible. Yo ya le puse esta barrita que dice para la apicultura, entonces pensemos ODS para la apicultura. No puedo hablar de estos tres elementos porque la charla va por otro lado, pero utilizaré solo los ODS a manera de ejemplo para ver cómo podemos extraer de ahí.
Los ODS tienen tres grandes grupos donde se enfoca todo, donde todo está orbitando. Los elementos sociales, los elementos económicos y los medioambientales. ¿Qué se busca con el desarrollo sostenible, con estos ODS? Que haya unos recursos sociales, económicos y medioambientales para las generaciones futuras. No solo para nosotros, tenemos que vivir, sobrevivir en algunos casos, pero tenemos que pensar en las generaciones futuras. No se trata únicamente de personas, se trata del planeta y puede haber un crecimiento económico que no choque con la naturaleza y el desarrollo social tiene que estar alrededor, orbitando alrededor del medio ambiente y del elemento económico. Los objetivos de desarrollo sostenible en la apicultura no tienen que ver ni con contaminación ni con efectos adversos a las personas. Lo que sí tiene que ver es con servicios ecosistémicos en mi modelo de negocio y en la cadena de valor, con unos valores éticos, con respeto a las comunidades y medio ambiente, con respeto a la perspectiva social, con respeto a las reglas del mercado y debo preguntarme al menos estos tres puntos. Uno, ¿mi producción apícola está aportando a esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Estoy resolviendo algún problema local o nacional, personal o comunitario? ¿Tengo alguna solución que trascienda mi negocio? Entonces, no olvidemos que podríamos estar orbitando alrededor de estos tres conjuntos, sistemas integrados, servicios ecosistémicos, ODS, cuando veamos lo siguiente, que es la miel como producto diferenciado. ¿Con valor agregado? Es la pregunta. Por eso estamos aquí. Usualmente, cuando vemos nuestras mieles, nos preocupa esencialmente tres elementos. Sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y sus propiedades microbiológicas. Queremos saber qué hay, cuáles son los valores, cuánto cuesta la prueba, etcétera. En algunos casos involucramos métodos y transformaciones, pero todo sigue orbitando aquí. En algunos casos, no siempre, pero tal vez, nos puede ayudar a diferenciar nuestro producto en grandes regiones, ¿sí? Región Caribe, región amazónica, región Pacífica. Y sí, la miel como producto diferenciado con valor agregado. O sea, ¿será que sí? Sí, la respuesta es que sí, se puede. Entonces, utilizamos herramientas para poder tener la denominación de origen que nos va a dar una indicación geográfica, que nos va a hablar del ambiente y muchas veces de las prácticas, que hay unas características, unos sellos especiales, unas combinaciones especiales de plantas. Puede hablarnos de exclusividad, puede ser, en el caso de algunas plantas endémicas o con distribución restringida. Y por supuesto nos va a dar unos parámetros de calidad. Esa denominación de origen te puede dar reputación, te puede dar una indicación geográfica, te puede hablar de tu forma de producción, te puede hablar de tus costumbres locales, te puede hablar de cómo transformas o no ese producto. La determinación botánica es un ejercicio, debe ser un ejercicio minucioso, ordenado, y la exactitud y la precisión es algo que la tiene que garantizar la persona que te está haciendo esa determinación botánica por su experticia. Entonces, los puntos que buscamos en esta determinación botánica, el perfil de esa determinación es que sea riguroso, que se haga de forma sistemática,
que no haya prejuicios, porque personalmente ya me ha pasado, en mi región hay tal planta, entonces, no, yo quiero que mire que haya tal planta en mi miel. Entonces tenemos que liberarnos de prejuicios, porque de pronto encontramos otras cosas que pueden ser más interesantes. Aquí siempre la determinación botánica se basa en evidencias, no en conjeturas, no en creencias, ni siquiera en la observación inicial, y cada muestra, cada lote es independiente de cualquier otro. Por eso, cada productor debe tener un objetivo u objetivos claros. ¿Para qué quiere esa determinación botánica? ¿Por qué quiere saber el origen botánico de sus productos apícolas? Porque de acuerdo a esa pregunta se ejecuta una metodología que sea adecuada. Por ejemplo, solo a manera de ejemplo, puede ser que me interese de cuáles plantas se alimentan las abejas de mi apiario. Listo, es una cuestión netamente, una curiosidad, entonces es un tipo de pregunta. ¿Cuáles son las plantas especiales o diferentes que hay en mi región o en mi zona? Puede ser que alguien desee obtener una certificación del origen botánico o posicionar ese producto en el mercado local o nacional y un largo etcétera. Estas preguntas las hará cada uno de ustedes, de nosotros. Al fin y al cabo, esta miel como un producto diferenciado, lo que nos va a revelar es que hay una gran diversidad y riqueza en el sector donde estamos, donde tenemos ubicadas nuestras abejas, donde ellas se están pecoreando. Dependiendo del lugar, podemos hablar entre 300 y 2000 plantas melíferas. En Colombia, de acuerdo a las ecorregiones, estamos hablando de estos números. No significa que las abejas de mi apiario van a visitar 2000 plantas, no, porque hablamos de una región global de Colombia o del norte de Sudamérica. Nos va a hablar de la calidad de los ecosistemas. Hay una vinculación de ese apicultor con la región, evidentemente. Podemos ir escalando hacia productos de mejor calidad con precios más altos. Por ejemplo, este es un apiario que se ubica en una región altoandina, donde por supuesto vemos diferentes flores, ahí se encuentra, tomamos una muestra de la miel, le hacemos los procesos físico-químicos, que no es sencillo, que hay unos estándares internacionales, se utiliza unos reactivos químicos para limpiar completamente, para concentrar y limpiar el grano de polen para poderlo diferenciar con palinotecas específicas para la melisopalinología, con guías específicas para la melisopalinología y con un entrenamiento que no es de 2 o 3 semanas, sino de 2 o 3 años como mínimo. Al final, yo puedo tener algunos granitos que los he identificado a esta especie con su nombre común, ubicado en el lugar X, y de esos puedo definir que uno de ellos es tal vez el más llamativo. Por ejemplo, el diente de león. Entonces, diente de león se encuentra en mi miel, puedo estar ya haciendo mi determinación de origen botánico. Y no es un grano, no es una especie. Aquí se presentan con frecuencia, se estiman los porcentajes, no de uno, sino de todo el espectro, en cuántas plantas visitan mis abejas. También va a depender de la temporalidad y de la ubicación. En algunos casos, bueno, también tenemos que diferenciar si estos productos, si esta determinación nos permite diferenciar pisos térmicos, que sean plantas leñosas o herbáceas.
Al fin puedo tener un perfil completo y si este perfil con cuál tipo de ecosistema o de práctica agrícola hace match. En este caso, si yo tengo una Acacia mangium, si tengo una Cocoloba y si tengo una Acena spectabilis, lo más probable es que estoy hablando de zonas dentro o alrededor de cultivos de Acacia mangium. Ahí ya me ubica en unas regiones de cierta altitud, con ciertas características de suelo, con ciertas prácticas agrícolas, etcétera. Esta muestra no es de manera genérica de tierras bajas, sino que es de unas tierras bajas específicas. En cambio, si yo encuentro esta plantica, granitos de Viburnum trifilum, yo estoy pensando directamente, esto no son tierras bajas ni tierras medias, estos son tierras altas. Esto llega casi hasta el subpáramo. Esto es bosque altoandino y subpáramo. Esta miel proviene de una altitud entre 2000 y 3400. Veríamos los otros elementos de ese perfil palinológico y vamos ubicando la región. Entonces, esta determinación de origen botánico nos puede ir filtrando regiones, de macroregiones, por ejemplo, todo el Pacífico, ya podríamos estar hablando de exclusividad hacia el piedemonte pacífico, por ejemplo, o cordillera occidental, por ejemplo, y a medida que vamos integrando más elementos, podríamos decir, bueno, esto es una miel generalista, esta miel eh, este tipo de miel se le encuentra en todas las regiones del país o en toda la región Caribe, porque los 15, 12, 15, 20 elementos palinológicos son comunes en toda la zona, o está restringido porque aquí hay uno, dos, tres elementos que son propios de X o Y zona. Lo que vamos a tener en cuenta entonces es la ecología de la región, el clima, la forma del paisaje, cuál es su hidrología, su suelo, qué grado de intervención humana hay. Hay 27 ecoregiones en el país, podríamos pegarnos a ese concepto, es solo una idea, o irlo filtrando un poquito más y llegar a regiones. Esto es algo supuesto, esto no existe. Entonces, podríamos pensar en dos tipos, en una miel de bosque seco, ¿sí? Pero los bosques secos van desde el sur del país hasta el norte del país. Hay bosque seco en el valle, en la parte central del departamento del Cauca, en el valle del río Patía. Hay bosque seco en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay bosque seco por en el Huila, por el Valle del Magdalena, hay bosque seco en el cañón del Chicamocha. Entonces, decir miel de bosque seco es algo genérico, es algo que tal vez no me está diciendo pertenece a este lugar específico. Entonces, necesitamos es ponerle también otros identificadores. Entonces, miel de abejas del bosque seco del Valle Medio del río Cauca. Miel de abejas de bosque seco del cañón del Chicamocha. Más detallitos. Producida a partir de limoncillo, por ejemplo. Pero que si vas a decir que es de bosque seco, pues verifica a través de la diferenciación botánica, de la determinación botánica, que efectivamente la miel es de bosque seco, porque hay elementos identificadores del bosque seco. Y si le vas a decir que es de limoncillo, pues verifica con información palinológica que allí se encuentra el grano de esta planta, del limoncillo. Porque o si no, podríamos estar diciendo que es de limoncillo, pero no tenemos la evidencia para probarlo. Entonces, volvemos al punto, pensemos en tipo de cobertura, en la región o subregión, donde se produce ecosistema, vegetación predominante, rango altitudinal.
todos estos elementos nos van mostrando poco a poco un panorama más restringido, más específico, más diferenciado. Otra manera de mirar, esto es algo más tradicional y seguramente todos lo han visto y todos los han escuchado, cuando hablan de una miel monofloral o multifloral. Es algo un poquito subjetivo, a pesar de que depende del conteo a nivel palinológico, esto solo se puede hacer con un microscopio y con unas técnicas especiales, con unas técnicas físico-químicas y de concentración, de dispersión, montaje e identificación, pero si hay una prevalencia de uno de estos granos de polen es cuando hablamos de una miel monofloral. Si es mayor al 45%, significa que hay predominio de esa planta, pero no significa que no haya polen de otras especies. Las otras especies van a tener un porcentaje menor del 20, 10, 5, 1%, y se le denomina monofloral si al menos el 45% de lo que se ve en una lámina a nivel microscópico después del proceso físico-químico de concentración y montaje, la miel pertenecería a esa misma especie vegetal. Y hablamos de multiflorales donde algún grano no alcanza ese 45%. Entonces tenemos algunos con el 20, 10, 20, 40, 10, 5, 1% y podríamos hablar de multiflorales. En algunos casos, una miel monofloral puede ser interesante porque aquí vamos a hablar de las particularidades de cada región, de cada apiario, pero lo que después de 15, 16 años trabajando en esto, en prácticamente todas las regiones del país, la gran mayoría de productos de las abejas en nuestro país son multiflorales. Y son multiflorales en muchísimos casos que están visitando un rango de plantas nativas. Y en muchos casos un rango de plantas que son importantísimas, perdón, que las abejas son importantes polinizando, es decir, manteniendo ese sistema natural. Entonces, tenemos abejas que visitan nuestros cultivos. Entonces, son importantes como polinizadoras y son importantes dentro de nuestro comercio, eh, de nuestra economía. Segundo, son polinizadoras de los sistemas naturales, es decir, que están haciendo algo en esos bosques o en esas llanuras o en esos matorrales, y ahí es donde integramos los servicios ecosistémicos. También podrían estar teniendo un importante papel en la polinización de las plantas que nuestros sistemas integrados ganaderos están utilizando. En algunos casos utilizamos estas plantas que observamos en nuestras mieles como indicadores de salud del sistema. Entonces, puede ser a veces, no digo que siempre, cada apiario tiene su objetivo y su metodología, sus preguntas a resolver, pero cuando tenemos mieles multiflorales que son comunes en nuestro medio, podemos hablar de muchísimas cosas, como es también el caso de lo monofloral. Entonces, repetimos, monofloral, hay dominancia en la lámina a nivel microscópico después de procesos físico-químicos de concentración y montaje de una sola especie, mientras que en el multifloral no se presenta dominancia de uno, sino de varias. Aquí sé que hay preguntas, las resolvemos al finalizar, ya casi termino. Lo usual es que nos preocupa o nos centramos en en dos componentes realmente, en el componente organoléptico, que estamos hablando de el color, el sabor, los olores,
por supuesto, eso es lo que compramos, algo que nos guste, visual, por el gusto o a través del olor. También, segundo componente que es la inocuidad. Tenemos que vender productos higiénicos sanitariamente hablando, limpios, y muchas veces nos interesa son los componentes físico-químicos, ¿no? Que la tabla nutricional, que los minerales, que no pase de 60 miligramos de hidroximetilfurfural, que las sacarosas, que etcétera, etcétera. Pues el cuarto componente son esta palinología. Entonces, ahí es donde entramos en la parte de los parámetros de calidad asociado a este valor agregado. Por supuesto, el componente higiénico sanitario, ningún producto alimenticio debe contener sustancias nocivas ni patógenos, debe ser limpio, fresco y conservado. Y podríamos hablar desde la perspectiva de la calidad de su autenticidad. El producto no debe estar adulterado, algo que en el sector apícola es tan importante, las adulteraciones, que a veces o en muchos casos es de muy mala fe. Entonces, ¿cómo probamos que nuestro producto es auténtico? Hay tres pruebas físicas, pruebas de laboratorio físico-químicas. Químicas son pruebas químicas propias para medir esa autenticidad. Poco a poco estamos ingresando con la nueva tecnología y espectrofotometría específica para definir si un producto es o no auténtico. Todavía los costos son elevados en nuestro medio, pero esperamos que en un futuro no muy lejano los costos bajen para aplicar nuevas técnicas mucho más finas, más precisas, más exactas para definir la autenticidad. Y la tercera manera de medir esa autenticidad es demostrar el origen botánico y geográfico. Por supuesto, si en ese producto definitivamente no encuentras un solo grano de polen o te dicen, no, tenga esta miel es de la sabana de Bogotá, esto es cerca de Funza, ¿sí? Eso es relativamente cerca de Bogotá. Y yo me voy convencido de que sí, voy a hacerle esto es una miel de Funza, tal vez por los parámetros físico-químicos está muy cerca de los 60 miligramos por el hidroximetilfurfural, está muy cerca de los 2 miligramos de sacarosa, entonces caramba, está muy al límite y no puedo decir que sea adulterada. Voy y miro la parte palinológica y no encuentro un solo grano de polen. Me pone a dudar. Tengo tres elementos para dudar. Entonces, tal vez no sea auténtico, ¿sí? Pero si me salen granos de polen que corresponden específicamente a la sabana de Bogotá, específicamente hacia el occidente de la sabana, yo puedo decir, ah, caramba, esto sí pertenece a esta región. Alguna vez alguien trató de pasarse de vivo conmigo hace algunos años, antes de pandemia, y me mostró me pasó una miel, me dijo que esa miel era de tal región X, hacia la Orinoquía, y le dije, ok, la voy a analizar, pero creo que simplemente trataba de probar que sí se podía falsificar una miel. Al hacerle las pruebas físico-químicas resultaron muy cercanas, estuvieron muy al límite de ser rechazadas, pero al fin y al cabo estaban dentro de los límites, entonces, listo. Cuando miramos la palinología, resulta que era imposible que ese producto fuera de la Orinoquía, de los llanos orientales, porque le habían agregado, seguramente, me imagino, polen fresco de la sabana. Entonces, me están tratando de meter gato por liebre. Cuando yo tengo eso y me dicen que no, que es de los llanos orientales, pero tengo un perfil que corresponde a 2.600 metros sobre el nivel del mar y con los parámetros físico-químicos al borde muy cercanos
de que no significa que sea una miel, sino un producto adulterado, entonces eso no era miel. Entonces la palinología termina respaldando o confirmando que es un producto apícola o que no lo es. No se trata de una panacea, no se trata de que aquí se tiene la última palabra, sino que es una herramienta adicional. Como todo en la vida, como todo en la investigación científica, no utilizas un solo indicador, un solo proxy, sino que utilizas múltiples proxies. Aquí tenemos entonces los parámetros de calidad y de valor agregado. Volvamos a esta ficticia miel de abejas de bosque seco del cañón de Chicamocha producida a partir del limoncillo, donde haremos ciertos filtros de calidad y autenticidad. Pasaremos todas las pruebas organolépticas porque como miramos hace 8 días que nos explicaba Stephanie, hay toda una rueda para poderla recorrer y determinar análisis organoléptico. Vamos a determinar su inocuidad, está libre de patógenos, o también algo muy interesante aquí en la parte microbiológica es que se pueden hacer pruebas de laboratorio para ver la actividad antimicrobiana. Algunas ya lo sabemos, hay productos a nivel mundial, pero aquí en Colombia ya hay algunos resultados supremamente interesantes, con una perspectiva impresionante. Hay 4 tipos de pruebas de actividad antimicrobiana: antiviral, antiprotozoario, antibacteriana y antifúngica. Algunas mieles son mejores evitando el crecimiento in vitro, en una lámina en una caja de Petri bajo unas condiciones de laboratorio de ciertas bacterias gram negativas o gram positivas, o de ciertas levaduras, o de ciertos protozoarios, o de ciertos virus. Entonces, sabemos que hay, por un lado, este análisis microbiológico es sobre la no presencia de patógenos, pero por el otro, interesante es que haya actividad antimicrobiana. El tercero, pues los análisis físico-químicos, que es lo más común. Yo diría que hay 3 básicos, que es para certificar que no es un producto adulterado, pues la sacarosa y azúcares reductores, hidroximetilfurfural en la primera línea, pero aquí hay otra cantidad que los análisis físico-químicos nos puede ofrecer. Los fenoles, diferentes minerales, ausencia de metales pesados, ausencia de pesticidas, vitaminas, el perfil nutricional. Entonces aquí hay muchas pruebas que se pueden hacer. Y el cuarto, del que estamos hablando aquí, es darle un sellito y decir, estas abejitas visitaron al menos en este periodo de tiempo, en esta localidad y bajo estas condiciones ambientales, visitaron estas plantas. Sobre la denominación de origen hay que agregar algunos elementos importantes. Una muestra es una fotografía. Imaginen una fotografía, esa la tomaste en un momento determinado, en un lugar determinado, bajo unas condiciones de luz determinada, con ciertas personas. Ahora imagina que has hecho un video familiar a lo largo de un año y haces clips, ¿sí? Unos clips de 30 segundos y haces clips de 30 segundos cada 2 semanas. Al final vas a completar un video de unos 4 o 5 minutos. Eso es una imagen en movimiento. Lo mismo sucede con la palinología. Si yo tengo una muestra de un momento, estoy hablando de un solo fotograma. Pero si tenemos muestras a lo largo del tiempo, estamos viendo la película completa. En una sola muestra de miel es muy probable que encontremos entre 8
y 20 granos de polen. Pero cuando son muchas muestras a lo largo del tiempo, podemos ir completando esa historia y vamos a completarla con 60, 70, 80. En algún caso, un estudio muy juicioso que hicimos en el Quindío, llegamos a más de 130 especies visitadas por las abejas en un año. En otro caso que se estudió cerca de Bogotá, en La Mesa, encontramos 102 especies, pero son diferentes muestras a lo largo del año, porque me va a hablar de floraciones diferentes, de precipitaciones y temperaturas diferentes. Las mismas colmenas del mismo apiario, cada una de ellas tienen unas predilecciones. Entonces, cuando miro todo el conjunto, voy a mirar no una fotografía, sino un video en movimiento. Entonces, ya casi para terminar. ¿Cómo voy a potenciar mi producto? Entonces, revisemos con calma quiénes son mis competidores, a qué precio lo venden. Mis competidores, que en este caso pueden ser mis vecinos o los apicultores de todo el país, y no lo veamos como con desdén la palabra competidor, ¿no? Son mis parceros, mis amigos, mis familiares también, pero ellos tienen su rollo y yo tengo el mío. Entonces, mis competidores tienen productos diferenciados o todavía no lo saben. Soy el primero en la región que está pensando en esto. ¿Quién tiene el poder cuando voy a vender mi producto? ¿Un intermediario? ¿Es el que me dice, yo le compro a eso? ¿O es lo que venden, es lo que es el precio del mercado a manera general? ¿O tengo el poder de poner el precio yo? Y mis clientes pueden afectar o influenciar a otros posibles compradores. Entonces, uno de los puntos para innovar en el arco iris de la innovación, que mirábamos hace unos minutos, es buscar nuevos clientes. ¿Sí? Esa es una manera. Entonces, los que yo tengo pueden afectar o influenciar a otros nuevos. Y la gran pregunta, y esto es un negocio, esto es una empresa. Cada uno de los integrantes de una empresa tiene que saber por qué es importante que está ahí, cuál es su papel, por qué si no está esto fracasa. Lo mismo sucede con nuestros productos. ¿Qué diferencia, qué lo hace especial mi producto del de mis competidores? Repito, hay tres grandes conjuntos desde donde el origen botánico puede influye, y es objetivos de desarrollo sostenible para la apicultura. Dos, sistemas integrados de producción agroforestal, agropecuaria. Y tres, servicios ecosistémicos, alrededor de sus 3 o 4 dominios. Aquí hablamos de un componente social, de un componente ambiental y de un componente económico. Y todos los tres están ligados. No puedo mirar simplemente, diferenciar mi producto desde un punto de vista botánico si yo no integro todo esto. Entonces hay un ejercicio que hay que realizar, ¿no? Tengo la lista de origen botánico de mis mieles, listo, ya, ¿qué hago con eso? Se lo pongo ahí en la etiqueta. Bueno, sí, esa es la parte fácil, eso cualquiera lo hace, pero te has olvidado de toda la cadena, ¿no? De cómo potenciar. Entonces, ya cerrando, tenemos dos grandes opciones. Eh, o vendemos a granel, vendemos muchísimo, pero a menor precio, eso es un commodity estándar, ¿sí? Aquí voy a preponderar es el costo sobre cualquier otra cosa, esto es completamente válido, pero esto es lo que hace la mayoría de los productores en todos los contextos. Y el segundo es enfocarme en un mercado, diferenciarme. Voy a vender mucho menos,
pero a mayores precios. Y nuestro producto puede tener su huella digital, algo que lo hace completamente diferente al de los demás. Por supuesto, aquí vienen otros elementos, merchandising, marketing. Hay que aprender mucho al respecto, pero al menos sé que puedo diferenciar mi producto y esa huella digital te la da el origen botánico, que además está asociado con el origen geográfico. Y bueno, si alguien quiere aprender un poquito más sobre la palinología como herramienta de calidad en los productos apícolas, ver cuáles son estas oportunidades de la determinación botánica para mieles y pólenes, pueden visitar Campo Colombia Educa. Estoy seguro que casi todos ustedes ya conocen muy bien Campo Colombia Educa y todo el proceso en apicultura y meliponicultura. Y tenemos un cursito sobre este tema, entre otras cosas, concentrándonos en apis, pero también en abejas nativas. Hay un par de videos iniciales, creo que son dos, que son gratuitos, donde pueden, eso es un abrebocas simplemente. Pues nada, hemos llegado al final. Voy a mirar qué preguntas hay. Si alguien quiere abrir el micrófono, por favor, háganlo. Germán nos pregunta, ¿es posible determinar el origen botánico directamente en la finca? Sí, pues aquí hay dos elementos, ¿no? Uno es la observación directa de cuáles plantas están visitando mis abejas, qué es lo que están pecoreando. En este caso, yo recomendaría que tomen buenas fotos, no de la abeja visitando la flor, sino de la flor, del árbol, ¿sí? Diferentes fotos. Y las van almacenando en su computadora o en algún lado, almacénenlas. Esto es Chilco, ¿sí? Entonces hay foticos diferentes de las flores, de la hierba o de la liana o del árbol, para que posteriormente se pueda identificar. Eso es una manera. A nivel microscópico, Germán, no lo puedes hacer en fincas si no tienes unas condiciones específicas de laboratorio. No se hace análisis en fresco porque nuestras regiones son mega diversas. Si nosotros estuviéramos en el Mediterráneo de España o de Italia, sí lo haríamos, porque allá la apicultura de esta zona del Mediterráneo está asociado a cultivos específicos y en términos generales las abejas visitan 10, si acaso 20 plantas, no más. Y son las mismas a lo largo de todo ese borde del Mediterráneo. Lo mismo ocurre en California, lo mismo ocurre en la región del Yukon, en Canadá, lo mismo ocurre en el norte de Francia, porque la riqueza de plantas es muy específica. Cuando te encuentras en la región del trópico africano, asiático o de América, la cantidad de plantas en un lugar es infinitamente mayor a esas 10 o 20. Y pensemos en las Asteraceae, es altamente rico en nuestro medio, las Melastomataceae son muy diversas, las Rubiaceae son muy diversas, entonces la mayoría de plantas que las abejas visitan no las vas a ver en campo y no se pueden identificar en campo, así tengas un microscopio. Necesitas un equipo para concentrar el producto, necesitas un proceso físico-químico para limpiar el grano, eliminarle el citosol, quitarle todo lo que está alrededor, volver a concentrar, darle unos contrastes, porque esto lo miramos es a 400 aumentos. Pero mirar lo que están visitando las abejas sirve muchísimo cuando hacemos la determinación botánica en laboratorio.
Cuando predomina una especie, esto se relaciona a factores como sabor o color. En algunos casos sí, sí, creo que es un interesante ejercicio, José Ignacio, poder hacer una cata, poder mirar cuáles son esas propiedades organolépticas, mirar qué es lo que caracteriza, asociar precisamente, ¿no? Esa determinación botánica con la parte organoléptica. ¿Será que yo estoy mirando aquí que viburnum es lo que domina en esta miel? Tal vez esta miel es oscurita, es mucho más espesa, no es tan dulce, tiene cierto amargor al final. Entonces, ¿será que eso está directamente asociado a viburnum? Es una gran pregunta. Necesitamos desarrollar eso y lo más probable es que sí. Cuando hemos mirado mieles de apiarios que se ubicaron intencionalmente en cultivos de cítrico, exclusivamente de naranja, pues ya hay un olor, ¿no? Y podemos identificar que efectivamente las abejas sí están visitando las flores de los naranjos porque se presenta el grano de la rutase, del citrus en la miel, se cuantifica y suele ser en ocasiones dominante, en otros no, solo es acompañante, pero las características de ese producto, color, viscosidad, el olor, ese sabor que te queda al final en la parte trasera entre el paladar y la lengua es muy característico. Entonces, la respuesta, José Ignacio, es que muy probablemente de la mayoría o de muchas sí esté relacionado. Carmen Elena, por la cantidad de polen se podría saber si la miel está rendida con otros jarabes. Es una pregunta difícil de responder porque también hemos visto que algunas abejas en algunos apiarios visitan nectarios extraflorales. Por ejemplo, en el roble para generar mielato o por ejemplo con la Acacia mangium, que también son extraflorales. Podemos encontrar el grano de polen de Quercus, o sea, de roble, o de la acacia, pero porque cae casi accidentalmente en los nectarios de otras flores o en el mismo o en la misma colmena. Pero ahí lo que nos interesa es mirar que hay otro tipo de plantas que están siendo visitadas. También hemos visto mieles que concentran muy poquito grano de polen porque en esencia van a melastomatáceas y algunas solanáceas que producen mucho néctar, pero poco polen, o la antera, la cámara del néctar y la antera están relativamente muy lejanos, o porque son plantas dioicas, es decir, que la parte femenina y la parte masculina son dos flores diferentes. Entonces hay muchas razones por las que la cantidad de polen sea menor que en una miel y es miel. Ahora, que sea rendida con otros jarabes, ahí se debe complementar con las pruebas físico-químicas, hidroximetilfurfural, sacarosa, fenoles, etcétera. Hay una norma técnica donde nos pone unos límites superiores o inferiores para definir qué es una miel. Germán, ¿se puede diferenciar? Se me perdió. Un segundo. Germán, ¿se puede diferenciar por el origen botánico mieles de abejas nativas de Apis? Uy, qué chévere tu pregunta, Germán. He trabajado con los dos tipos de abejas, con Apis mellifera y con abejas nativas de varias especies, Tetragonisca, Melíponas, Nano, Escapto, Euglosas, Bombus, Eufriesea, etcétera. Sí hay diferencias, hay diferencias. Las abejas nativas tienden a visitar plantas nativas, la Apis mellifera, si hay plantas alóctonas, van a tender a visitar plantas alóctonas.
Y es, mm, en algunos lugares, por ejemplo en cafetales, se encuentran los dos tipos de poblaciones. Entonces vas a ver que en época de floración de café es Apis mellifera la que va a visitar esencialmente la flor del café. Las abejas nativas se dedican a visitar otro tipo de cosas. Si está ausente Apis mellifera, las abejas nativas tienden a visitar lo que Apis mellifera también visitaría. Sí se pueden diferenciar. En términos generales, las abejas nativas visitan muchas más especies que las abejas que Apis mellifera. ¿Vale? Ok. Mm, Creo que no hay más preguntas. Pues para mí ha sido un gusto compartir este tema con ustedes. Quizás tengamos la oportunidad de volver a hablar. Tenemos que desarrollar productos diferenciados en Colombia. Se puede, lo tenemos. Entonces, esta discusión ya la tenemos desde hace algunos años. Hay que volver a insistir y pues nada, eh, ya nos veremos en algún momento. Que estén muy bien. Chao, chao. Claro que sí. Bueno, Víctor.